alguien se suma, obviamente les pueden girar el link y vamos a seguir admitiendo gente. Bueno, nada, para quienes no me conocen, porque esta es una charla súper mixta, yo soy Lucía Tobar, soy estudiante de veterinaria en la UBA y soy la presidenta del Centro de Estudiantes de la UBA, de veterinaria. Y bueno, en esta charla la idea es que hablemos un poco del acuerdo que bueno, gracias al accionar de varias organizaciones ambientales y demás se postergó, pero bueno, creemos que es importante seguir dando el debate sobre este acuerdo con China que se quiere realizar sobre la producción de cerdos de una forma intensiva. Y para eso, bueno, vamos a tener a nuestros oradores. Vamos a empezar por Raúl Stevani, que es, bueno, lo voy a dejar después a él que se presente, pero es agrónomo, también es docente en la Universidad de La Plata. Está también Alejandro Raya, que es, bueno, espero algún día, futuro colega, veterinario, especialista en producción de animales. Y también va a estar Zafiro, que es compañero de agronomía, militante de la organización ambiental Tribuna Ambiental, bueno, para también darnos una perspectiva desde ese punto de vista. Así que, bueno, la idea es que vamos a ir en ese orden y después, obviamente, si tienen preguntas, las pueden ir dejando por el chat y aclarando si quieren que les responda algún orador en particular o si no, dejan la pregunta y se pelean entre ellos por quién responde. Y bueno, y las respondemos al final de la charla para que sea todo ordenado. Así que bueno, cuando quieras, Raúl, puedes comenzar. Activa el micrófono, Raúl, creo que si estás hablando no te escuchamos. Sí, sí, pero para que estoy haciendo la presentación. ¿Ahí se ve o no? Sí, perfecto. Lucía, ¿se ve? Sí, genial. Ahí también. Ahí sí, también. se ve. Perfecto. Bueno, entonces largamos. La idea es, como se hizo en la presentación, hablar sobre el acuerdo porcino con China y, como bien se dijo también, a partir de todas las movidas de las organizaciones ambientales, entre las cuales nosotros de Tribuna nos movimos en muchas provincias, en Capital también, acá en La Plata también, en muchos lugares. Esto empezó a tener una trascendencia particular que se culminó de alguna manera con la jornada del 25A, en donde uno de los temas centrales fue el tema de la discusión esta sobre la no conveniencia de hacer un acuerdo de este tipo con China. Entonces, de alguna manera, para empezar a caracterizar cómo es la cosa, China tiene una población de casi 1.400 millones de personas, es el principal productor de cerdos del mundo, con una producción anual de más de 700 millones de cabezas al año, es el segundo productor de pollo del mundo, es el mayor productor de huevo y tiene un consumo cárnico de alguna manera bastante interesante. ¿Para qué oculto esto? Así se ve todo. Tiene un consumo cárnico bastante importante que en el 2008 llegó a 97 kilos per cápita por habitante. Imagínense, 97 por los casi 1.400 millones, da un consumo impresionante
de cualquiera de todos los tipos de carne que se consumen. En lo que en lo que fue del 2019 y de alguna manera en el 2020, ese consumo anual ha disminuido un poco. En el 2019 había bajado a 87 kilos por persona en el transcurso de solamente un año. Se presumía que en el 2020, en lo que iba hasta junio, también se iba registrando una baja parecida. Aparte de ser un gran consumidor de carne de cerdo, obviamente tiene el 50% de la producción mundial de cerdos, más o menos 50 millones de toneladas, a partir de esas 700 millones de cabezas que generan al año, tiene una producción de alrededor entonces de 50 millones de toneladas de carne de cerdo. La Unión Europea, Estados Unidos, Brasil y Argentina y Brasil son, México también está muy cerquita de Brasil, son las otras potencias de alguna manera en la producción mundial de carne de cerdo. En la Unión Europea, obviamente que sobresalen Alemania, Dinamarca, España, esas son las producciones. Argentina, el año pasado, llegó a producir 629.000 toneladas, es decir, el 0,53% del total de la producción mundial. Y básicamente, en el año 2019, fue el año en donde se registraron mayor cantidad de exportaciones, solamente en algunos meses superadas con las exportaciones de lo que va en este año 2020. Es decir, había estadísticas hasta el mes de junio del 2020 y en febrero y marzo se habían logrado exportar más cantidad que en febrero y marzo del 2019. Con lo cual la tendencia podía ser de que en el 2020 se mantuviera ese nivel de exportaciones, pero después vino el tema de la pandemia y a partir de eso la cosa se complicó terriblemente. El 35,6% de la ingesta mundial de carne es carne de cerdo en todo el mundo. Y ahí se ve en el cuadro, que por ahí no está totalmente, porque es muy clarito, el consumo per cápita, que en el tema de países como Hong Kong, la Unión Europea, Taiwán y China, que está en el China está en el cuarto lugar en el consumo per cápita, siendo superado por Taiwán, la Unión Europea y Hong Kong. Hong Kong tiene un consumo de carne de cerdo prácticamente de arriba de 70 kilos por habitante, por persona, por habitante por año. Obviamente que estos 70 kilos lo tornan en el principal consumo de carne que se registra y obviamente tiene prácticamente cero en el tema de vacuno y bastante poco en el tema de pollo también. Argentina, en cómo se inserta en el consumo mundial, el tema de la carne de cerdo, bueno, Argentina principalmente lo que se consume es carne vacuna, fundamentalmente se ha venido abajo terriblemente este consumo y en el último año, en el 2019, estuvimos en los alrededores de 50, 55 kilos, en el 2020 esto siguió bajando prácticamente estrepitosamente y está bastante por debajo de los 50 kilos por persona en el transcurso de este año. El consumo de pollo se ha incrementado terriblemente y el consumo de cerdo ha crecido impresionantemente. Es decir, hace 15 años atrás el consumo de carne de cerdo era de 1 kilo, 2 kilos por habitante. El año pasado llegó a 17 kilos. Las estadísticas son, hay algunas estadísticas oficiales que plantean 16 kilos y la Asociación de Productores de Carne de Cerdo plantea 17 kilos, así que estamos más o menos
entre 16 y 17 kilos en el consumo per cápita en Argentina. Esto es de alguna manera lo que pasó entonces, o lo que pasa con la carne de cerdo en el mundo en particular. Ahora, ¿qué fue lo que pasó en China para que se diera la posibilidad de que de alguna manera saliera China a intentar comprar carne de cerdo, como lo hizo en parte en el 2018 y en mucha mayor parte en el 2019 y en el 2020, que directamente importa carne vacuna, carne de cerdo, carne aviar, carne ovina, de todo tipo de carne. Ha incrementado terriblemente el consumo de pescado también. Lo que pasó en China fue que en el 2018, que se originó casi simultáneamente en Rusia también, tuvieron la peste porcina africana, el PPA. La peste porcina africana le significó al stock de animales que tenía en producción China una pérdida de casi el 50%. Se calcula que 200 millones de cerdos fueron sacrificados en función de la PPA. ¿Esto por qué pasó? Básicamente, una de las cuestiones centrales, en donde el tema de la PPA tiene mucho que ver, en que prácticamente todo el ganado es genéticamente igual y entonces la diseminación, la propagación de esta enfermedad causó estragos en un periodo de tiempo muy corto. ¿Eso qué produjo? El sacrificio de casi un 50% del stock de ganado porcino produjo una escasez terrible de carne de cerdo en el país. Recordemos que tenían 42 kilos por habitante de consumo multiplicado por 1.400 millones. Es decir, la cantidad de carne que es eso es una cosa impresionante. Hay estadísticas que plantean de que el déficit de carne de cerdo que tiene China orilla los 20 millones de toneladas. 20 millones de toneladas. En el acuerdo que vamos a discutir ahora con Argentina, primero se había hablado de las 9 millones, después se habló lo rectificaron de 900.000 toneladas. Imagínense, tienen un déficit de 20 millones. Con la Argentina solamente quieren hacer acuerdos para que le entreguen en el transcurso de 3 o 4 años 900.000 toneladas por año. Es decir, que China va a ser claramente un comprador de carne de cerdo de donde quien lo quiera producir. ¿Esto qué significó, esta escasez de carne de cerdo? Que se elevaran terriblemente los precios y esa es una de las razones por qué en el 2018 se registró un consumo y en el 2019 ese consumo bajó y se presume que en el 2020 también volvió a bajar. El tema de los precios muy altos de la carne porcina. WH, un grupo que está diseminado en prácticamente todo el mundo, en el este de Europa, en México, en Estados Unidos, tuvo ganancias siderales con este tema de la escasez crónica, puesto que con el aumento de los precios y ellos con cualquier cantidad de producción de toneladas de carne por año, llegaron a cerrar un ejercicio con 1.400 millones de dólares de ganancia en un solo año. Es decir, esto es una cuestión que marca de alguna manera que los grupos económicos persiguen el objetivo del beneficio de la renta capitalista en todos los lugares. Y WH es uno de los grupos principales de producción de carne porcina en el mundo. El costo de producción que estaban teniendo hasta ese momento en China orillaba los $2 el kilo. En Argentina, para tener una referencia, ese costo es de 0,80 centavos de dólar. Es decir, una diferencia sustancial. Es decir, prácticamente
más $1,20 de diferencia entre el costo de producción en uno y en otro. Entonces, ¿por qué China necesita tercerizar la producción? ¿Por qué China habrá intentado o intentará hacer acuerdos comerciales más allá de los que ya tiene con Alemania, de los que ya tiene con México, de los que ya tiene con Brasil, de los que ya tiene con España, todos los lugares principales de producción mundial, con Estados Unidos? También tiene acuerdo con Estados Unidos, porque Estados Unidos, uno de los principales países a los que le vende es a China. ¿Por qué querrán tercerizar la producción? Fundamentalmente por el tema de la diezmada que tuvieron del stock de existencias porcinas con el tema de la enfermedad de la peste porcina. Ese tema de la peste porcina, que estuvo mal manejado en China, en realidad estuvo mal manejado en función de que la inmensa mayoría de los lugares de producción en donde se sufrieron reveses terribles, teniendo que sacrificar buena parte del stock, se dio en granjas que eran de alguna manera granjas fabriles, granjas como las que se pretende implantar ahora. El tema de el PPA, por ejemplo, en Georgia, que también en el 2018 tuvo el ataque de ese virus, en Georgia, como el sistema productivo es totalmente distinto al chino, están en granjas más chicas, que una parte están estabuladas y otra parte están a campo, son pequeñas producciones, son muchas, pero de pequeña producción. El tema, en el transcurso de un año prácticamente pudieron solucionar el tema de la peste porcina sin tener que sacrificar una cantidad tan impresionante de animales como la que hubo que sacrificar en China. El otro tema fue el tema de la quiebra de 40 millones de pequeños productores, es decir, la producción de carne porcina en China tenía una diseminación terrible en todo el país, pero con el paso del tiempo y muy acentuado en el momento del ataque de la enfermedad esta, de la peste porcina, lo que se produjo es una quiebra de millones de pequeños productores que prácticamente tuvieron que cerrar y tuvieron que trasladarse, como ocurre en ciudades como la nuestra, a las periferias de las grandes ciudades, a las periferias de las grandes ciudades. Este proceso de quiebra de los pequeños productores es prácticamente una constante en prácticamente todos los lugares, es decir, excepto en Alemania y en Dinamarca, en donde la cosa está más o menos estabilizada, en Estados Unidos, en México, en Santa Catarina, en Brasil, en la península de Yucatán, en México, en España, en la zona de Cataluña, todo lo demás, ha habido un proceso de concentración furibundo, con desaparición de los pequeños productores. El tema central en la granja porcina es el tema de la alimentación, es decir, el consumo de alimentos diarios es tan impresionante que de alguna manera se torna en un cuello de botella el valor de la alimentación que tengan. Entonces, cada vez se va concentrando más la producción y prácticamente los que dominan el mercado son grandes fabricantes precisamente de alimentos, que son los que tienen granjas propias y distribuyen el propio alimento que producen. Otra cuestión no menor por la cual terceriza la producción china es fundamentalmente para disminuir el riesgo de enfermedades. Todo el tema de las granjas son directamente productoras de nuevos virus, productoras de enfermedades que en algunos casos pueden llegar a ser de transmisión a los humanos también.
disminuyen también terriblemente el consumo de agua, disminuyen también la contaminación del aire, del suelo, todos problemas terribles de la producción de las granjas de cerdo en China. Y otro aspecto que para nada también es menor, el tema del costo. Salen a tercerizar la producción sabiendo que pueden adquirir tierras, que pueden pagar mucho menos costo de producción a partir de mucho menos costo de la mano de obra que tengan que pagar en los distintos lugares. Así que estas son de alguna manera algunas de las características en las que China le conviene la realización de este tipo de acuerdos para que le produzcan carne para abastecer su mercado. Bueno, entonces, ¿qué pasó con lo del acuerdo con China? El 6 de julio tuvimos la primera manifestación a partir de un comunicado de la Cancillería sobre una asociación estratégica entre los dos países por la realización de convenios para producir 9 millones de toneladas, lo que significaba elevar la producción que habíamos tenido en el 2019 14, 15 veces. Después, pasado 15 o 20 días, prácticamente salieron a decir que había habido un error en un cerito y que el convenio con China equivalía a la producción de 900.000 toneladas. En realidad, todo el proceso fue de ocultamiento, no hubo en ningún momento una información clara ni de la Cancillería, ni del Ministerio de Agricultura, mucho menos del Ministerio de Ambiente, de todos lados, y lo que se sabe es lo que circuló en la prensa a partir de determinados comunicados de algunos de los ministerios, en donde lo que se quería hacer era una asociación estratégica con una carta de intención con China para instalar 25 granjas con frigorífico incluido para la cría de 12.500 madres. Que esas 25 granjas iban a estar ubicadas en 5 provincias del NOA y en 4 provincias del NEA. Eso representaba 312.000 nuevas madres. El stock actual de madres para la producción argentina, de 630.000 toneladas, es de 400.000 madres, es decir, que prácticamente iba a equivaler alrededor de los 3 o 4 años en los que dure este planteo, este acuerdo, en el caso de que se llegara a hacer, un incremento del 75 al 80% del stock de madres, es decir, prácticamente casi duplicar la cantidad de madres. Pasado unos días, salieron a aclarar desde la Cancillería que, si bien se iba a firmar un acuerdo marco, era un acuerdo entre privados. La Asociación China para la Promoción del Desarrollo Industrial y la Asociación Argentina de Productores Porcinos, que eran los que iban a suscribir ese acuerdo, que era totalmente privado y que solamente los cancilleres de Argentina y de China firmaban una carta de intención, pero avalando este acuerdo entre privados. Pasados unos días más, sin que se generaran de alguna manera informaciones relevantes, en el medio hubo un intento de una jornada por Zoom entre los ministros de Agricultura, el canciller y algunos otros funcionarios más del gobierno nacional, que realmente fue un bochorno, porque no aclararon nada y prácticamente le impidieron el ingreso a todo el mundo que quería entrar en ese Zoom a cuestionar realmente lo del acuerdo. Pasados unos días más de todo esto, se conoce un tuit de la Cancillería en donde se informa que se posterga
hasta los comentarios era de que se iba a firmar en el 1 o el 10 de septiembre, de que se postergaba la firma del memorándum hasta noviembre. En ese tuit decía: hemos incorporado especialmente al memorándum de entendimiento con China un artículo donde se asegura el respeto de las leyes de protección ambiental, los recursos naturales y la bioseguridad. Es decir, a confesión de pruebas, no sé bien cómo es el dicho, ellos están reconociendo de que hasta este momento no habían incorporado ningún aspecto de protección ambiental, de los recursos naturales y de la bioseguridad. Es decir, que solo le interesaba la firma del acuerdo para la posibilidad de que les entren algunos dólares para pagar la deuda externa solamente. Y soslayaban totalmente las cuestiones de protección del ambiente y de la bioseguridad. Es decir, esto uno lo infiere a partir de la misma actitud de los comunicados del mismo gobierno. En realidad, con el acuerdo, los únicos beneficiados son grandes productores de maíz del NEA y del NOA. 12 millones de toneladas de maíz son los que de alguna manera consumiría la existencia de las 25 granjas de 12.500 madres cada uno. Esos 12 millones de toneladas de maíz, más 1,5 millones, 2 millones de toneladas de soja, esas serían la base de la alimentación de prácticamente toda esta situación. ¿Qué pasa con estos grandes productores del NEA y del NOA? Si esa producción la tienen que exportar, tienen que viajar hasta los puertos de Rosario para poder exportar esa producción. Bueno, para exportar los 12 millones de toneladas de maíz se necesitan casi 400.000 viajes de camión de 1.000 kilómetros cada uno. Imagínense el costo altísimo en fletes que significa eso, y por lo tanto acá está el beneficio directo que obtendrían los productores en este lugar. Con lo cual, con este acuerdo se profundiza terriblemente el modelo del agronegocio, el modelo agroindustrial, en donde prácticamente todo lo que se produce se exporta como commodities, sin importar el tema de la contaminación del aire, del agua, del suelo, el consumo de agua y el tema de la proliferación de zoonósidos, de resistencias bacterianas, que obviamente serían totalmente agravadas en el contexto de la actual pandemia que estamos haciendo. La erradicación de estos establecimientos en el NEA o en el NOA plantea diferentes problemáticas. Lo podríamos ubicar cerca de los centros urbanos, cosa de que se le facilite la conseguida de personal, de mano de obra, de acceso a la energía eléctrica, todo lo demás. Ahora, esos centros urbanos obviamente se niegan a receptar este tipo de granjas en función de todas las problemáticas que significan. El tema de los olores, el gas sulfídrico, que es un olor a podrido tremendo, que producto de los piletones que se generan se pueden producir, el tema de enfermedades alérgicas, oculares, respiratorias, de todo tipo. Si la otra alternativa fuera ubicarla en sitios desolados, el tema es que con la contaminación del aire, del agua y del suelo que se produce, no habría prácticamente cauce de agua o agua superficial que directamente no estuviera totalmente contaminada. Por lo tanto, hay resistencia a también la ubicación en sitios totalmente desolados. Otro de los aspectos centrales que buscan este tipo de instalación en donde se instalarían estas granjas es el bajo valor de la tierra y la mano de obra barata, aparte de una destrucción absoluta
de todos los ambientes naturales, en el tema del agua, si hubiera bosques, si hubiera cualquier otro tipo de situación. La gran demanda de agua se calcula 6.000 litros, se calcula entre 5.800 y 8.000 litros por cada kilo de carne que se produzca. Pero siendo benévolos y solamente planteando de que puedan ser 6.000 litros los que se consumen por cada kilo de carne que se sacan, multipliquemos 900.000 toneladas por 6.000 litros por cada uno de los kilos, es decir, 900.000 toneladas, que serían 900 millones de kilos, 900 millones de kilos multiplicado por 6.000 litros, da una cantidad de millones de litros de agua que directamente le regalaríamos a los chinos sin cobrarle absolutamente nada frente a una situación de escasez de las aguas subterráneas con posibilidades de potabilizarse. Toda el agua que se consume en estas granjas, de alguna manera, en muchos casos están contaminadas con las orinas, en otros casos están contaminadas con todo los tipos de desechos, los purines que se producen en estas granjas. Entonces, como se producen lavados de toda la superficie, las lagunas están siempre adosadas a la existencia de cada una de estas granjas, como se ve en la foto que tiene estas filminas, todas aguas convertidas en aguas negras, en donde sobresale fundamentalmente el nitrógeno y el fósforo. Hay bastantes estudios, hay muchísima bibliografía que informa sobre esto, en que el ganado porcino no absorbe la totalidad de los nutrientes que consume y que por lo tanto en su excreta, en sus purines, prácticamente un 45 o un 60% del nitrógeno, un 50 o un 80% del calcio y el fósforo, y un 70% a 95% de una batería de distintos elementos, potasio, magnesio, sodio, cobre, zinc, hierro y manganeso. Es decir, se producen desbalances de nitrógeno, fosfato y potasio de una manera impresionante por el tema de la eutrofización. En la parte superior de esas lagunas hay todo el tema de floración de algas y obviamente son todos ambientes muy generadores de emisiones de gases de efecto invernadero, es decir, de dióxido de carbono. En todas las granjas industriales vamos a ver que contiguo a esas granjas hay unos piletones que no siempre tienen revestimiento y que por lo tanto garantizan la contaminación de las aguas subterráneas por la simple percolación de ese material. Esas lagunas receptan material líquido y material sólido fundamentalmente. Y el tema del material sólido tiene mucho que ver en el tema de la conformación de estos proyectos que los venden como que no solo se va a producir una cantidad de kilos de carne de cerdo, sino que a su vez con todos los desechos vamos a poder hacer biogás y vamos a poder entregar energía al sistema eléctrico nacional que demanda este tipo de energía. Bueno, lo del tema del biogás puede ser que se produzca una determinada cantidad de gases, pero también en el proyecto viene de que a su vez se pueden generar una determinada cantidad de fertilizantes, con lo cual fertilizar los campos de pastura o los campos de producción agrícolas contiguos con estercoleras tipo como la que se ve en la foto de abajo a la derecha. Eso es totalmente mentira. En el material sólido, en los residuos del fondo de esas lagunas, están los lodos, y esos lodos por lo general
tienen o sufren procesos anaeróbicos y por lo tanto se generan muchos consorcios microbianos y obviamente con una cantidad impresionante de restos de antibióticos y de antivirales, que son dos tipos de medicina que prácticamente se les da constantemente a estos animales, porque al estar tan hacinados, son prácticamente inmunodeprimidos y por lo tanto hay que medicarlos a los efectos de generarle ciertas resistencias. No solo el peligro está con que diseminemos antibióticos y antivirales por el resto del campo, sino que a partir de esos procesos anaeróbicos se pueden generar bacterias que sean totalmente resistentes, que se diseminen por todos esos campos y que de alguna manera planteen situaciones de no control y por lo tanto tipo bacterias como Escherichia coli y todo lo demás que pueden causar problemas muy grandes a los humanos. Otros daños colaterales que de alguna manera tendría la ocupación de esto es que supuestamente para generar esos 2 millones, los 12 millones de toneladas que se necesitan para alimentar de maíz y los prácticamente 2 millones que se necesitan de soja para la dieta balanceada, que a su vez tienen otra cantidad de productos más, es necesario expandir la frontera agropecuaria, con lo cual la expansión de la frontera agropecuaria deviene en procesos de deforestación, en procesos de expulsión de campesinos, de pueblos originarios, y a partir de la deforestación, el incremento de inundaciones y, por supuesto, en situaciones problemáticas frente al cambio climático, en el tema de que el secuestro de carbono no se produce y prácticamente se reemplaza por cultivos anuales que son netos emisores de dióxido de carbono. Otra de las mentiras grandes que tiene el proyecto es que plantea 3.500 millones de dólares de inversión, que no se sabe bien si estos van a venir de China, si una parte la van a poner los interesados en ser parte del negocio local. Se habla de 9.500 puestos directos y 42.000 puestos indirectos. Esto, como todas las medidas, como fue el agronegocio, a partir de los productos transgénicos que iban a solucionar el hambre del mundo, que iban a darle puestos de trabajo a todo el mundo que no tuviera. Prácticamente son todas mentiras que de difícil constatación y prácticamente este acuerdo comercial, el único interés que tiene el gobierno, que se demostró con el tuit de postergación de la firma, cuando decidieron incorporar cuestiones de protección del ambiente, lo único que le interesa al gobierno es generar dólares para poder pagar la deuda a costa de las condiciones de vida de la mayoría y del incremento de los recursos naturales. Entonces, por lo tanto, claramente le tenemos que decir no al acuerdo con China ni con nadie, y tenemos que hacer como las pobladas de Chubut, como las pobladas de Mendoza, contra la ley 7722, la ley del cianuro, que se generaron movilizaciones y que derrotaron todas estas movidas. Ahora en Chubut la situación está alzándose nuevamente a partir de ciertos comentarios que hay de que quieren hacer caso omiso a la ley 5001 que planteaba no a la megaminería en esa provincia. Por lo tanto, tenemos que reafirmarnos en el no al acuerdo con China y plantear cambiar la forma de explotación agraria totalmente contaminante que tenemos, y para esto lo que se necesita es no pagar la deuda externa, nacionalizar el comercio exterior y la gran propiedad de la tierra. Esto era de alguna manera todo lo que quería decir y para no olvidarme de lo principal, de lo que tenemos de tribuna ambiental en el corto plazo,
el 25S, la huelga mundial por el clima, cita de honor, cita en la que tenemos que participar todo el mundo. Bueno, muchas gracias y estoy dispuesto después en el debate a contestar lo que venga. Genial. Muchísimas gracias, Raúl. Eh, Está ahí, dejaste de compartir la pantalla. Bueno, ahora sigue Ale Raya, veterinario. Cuando quieras, puedes compartir. Hola. ¿Cómo andan? Ahí voy. Raúl, te pido si muteas el micrófono. Ahí está. Ya estoy, ¿eh? Como dijo Lulú, yo soy veterinario, pude trabajar con pequeños productores de cerdos en el programa del INTA, de Cambio Rural. Estuve en este programa unos 6 años. Es un programa que trabaja con pequeños productores. Y bueno, ahí pude ver un poco la realidad de la producción porcina en la Argentina, que no justamente dista un poco de cómo es en muchas partes del mundo, ¿no? De que la producción porcina es llevada a cabo quizás en este tipo de granjas o megagranjas. Acá en la Argentina la producción está muy diversificada y bueno, la producción básicamente está llevada por pequeños productores. Muchos de los datos que vamos a ver son parecidos a los que presentó Raúl, porque bueno, uno trata de buscar datos y como los datos oficiales a veces no son todos parecidos en todos lados, pero son parecidos. Cuando me llamaron para presentar o ser parte de esta charla, me puse a investigar un poco. Yo ahora me dedico ya no trabajo con cerdos exclusivamente. Trabajo en una granja en donde tratamos de explotar varias especies. Entonces me tuve que refrescar un poco la situación. Venía viendo un poco el tema de cuál era el plan y bueno, no me llamaba la atención viniendo de la mano de Felipe Solá, que ahora es canciller, pero bueno, no nos olvidemos que Felipe Solá fue el que trajo el agronegocio a la Argentina, ¿no? En los 90. Entonces me puse a pensar cómo era nuestro sistema productivo comparado. Perdón, que estoy en mi casa. Comparado. Y bueno, como para que ustedes tengan un par de parámetros como para tener en cuenta, para ver cómo es la Argentina con respecto justamente a la Unión Europea y justamente a China, con respecto a la cantidad de cerdos por metros cuadrados, y con respecto a lo que hoy en día se produce y a lo que ellos pretenden de que se produzca, ¿no? Con esta propuesta de comercialización. Hoy en día nosotros producimos, como decía Raúl recién, cerca de 700.000 toneladas, en los cuales están involucrados 35.000 puestos de trabajo de manera directa, y ellos pretenden producir casi lo mismo con 9.500 puestos de trabajo, que es lo que ellos dicen.
me puse a buscar testimonios de distintos lugares de América Latina y me di cuenta de que evidentemente no éramos los únicos. Me llamó la atención que nuestro número no es grande, o sea que lo más probable es que esas 12.500 personas, 12.500 cerdas por granjas no sean lo que fue. Y acá, si ustedes me permiten, voy a hacer un poquito, estuve viendo y me pareció interesante que compartamos unos videos, son muy cortitos, duran 1 minuto cada uno, 1 minuto y medio, sobre experiencias latinoamericanas de esta instalación de granjas. La que más me impactó fue una instalación en Chile, en el desierto de Atacama, porque ellos dicen de que, bueno, normalmente se ponen en lugares despoblados para no generar problemas. Vale la aclaración que lugares despoblados no hay en ningún lado, siempre hay poblaciones, porque, bueno, para explotar y para hacer ese nivel de explotación se necesita gente trabajando. Y bueno, esto no sé si ustedes conocían, Feirina es un poblado que queda en el norte de Chile, en Atacama. Ahora vamos a... No sé si lo llegan a ver si alguno me contesta. Sí, se ve. Si querés ponerlo igual en, ¿Qué ocurrió? Sí, sí. en pantalla completa, así lo vemos mejor, pero se ve. Bueno, sí, ahora lo voy a poner. En este lugar instalaron una granja, obviamente también con frigorífico y toda la cuestión, una granja para 600.000 cerdos. Fíjense ustedes el número, ¿no? 600.000 cerdos. O sea, uno se pone a pensar y dice, ¿cómo puede ser algo tan abominable directamente de que haya semejante cantidad de cerdos todos juntos? Lo voy a poner simplemente para que ustedes vean. Obviamente los chilenos lo pudieron Sucede frenar. que nosotros como seres humanos tenemos ciertos intereses y los animales también lo tienen. Y pueden que los intereses de los animales a nosotros como seres humanos nos parezcan relevantes. Pero para ellos es su mundo, digamos, es parte de su biografía. Es una cuestión que ha sido sumamente grave. Existe gente afectada, personas realmente afectadas por los olores que emana a una empresa de esta clase. O sea, hay un conflicto medioambiental evidente. También hay animales que están siendo víctimas y que probablemente se están llevando la peor parte de esta situación. Nosotros sabemos que vivimos en una sociedad que está basada prácticamente de forma completa en la explotación animal. Pero la situación es terrible. Hay casos de automutilación, hay casos de acción entre cerdos. Lo que vemos en esos videos es la realidad también. No es que uno sea sensacionalista ni amarillista ni nada, pero realmente, o sea, uno tiene los números, yo los voy a presentar. Ahora, yo realicé una presentación de 8 diapositivas con lo que es el mercado actual argentino, pero me parece que los testimonios a veces valen más que 1000 palabras. Son realmente importantes. Hola, Boyacá, en Colombia. Esto de Colombia.
Este es un municipio que queda ubicado en la cordillera de los Andes. Como pueden ver, pues a mi espalda todo el paisaje natural, y pues es un municipio pequeño, un municipio que siempre ha sido muy tranquilo, donde la mayoría de las personas viven de la agricultura. Sin embargo, esta tranquilidad y esa paz que se percibía en este municipio, pues fue acabada desde el momento en que han llegado a nuestro municipio unas granjas porcinas de gran escala, las cuales han dañado la tranquilidad y el derecho a vivir dignamente de nuestra comunidad. ¿Por qué estas granjas han acabado con la vida digna de las personas? Porque estas empresas, durante su producción a diario, generan unos colores putrefactos, hediondos, lo cual impide que la gente tenga una tranquilidad en su diario vivir. Es imposible estar tranquilo cuando uno se levanta y lo primero que percibe es ese olor tan fuerte. Algunas familias han tenido que irse de su residencia porque ya no toleran vivir con esos malos olores. Han tenido que desplazarse hacia otras partes del municipio, incluso han tenido que salir de nuestro municipio hacia otras ciudades. La devaluación de la tierra, una propiedad, una finca o una vivienda que está aledaña a estas granjas pierde el valor comercial porque nadie quiere comprar ni quiere hacer una inversión en un lugar como estos. El turismo, digamos que se ve muy afectado. Nadie quiere venir, nadie quiere visitar un restaurante, servirse una comida cuando lo va a percibir esos olores tan ofensivos. La inversión en proyectos turísticos también se ve menguada porque esto causa que la gente no quiera gastar su dinero en una región donde se perciben esos olores putrefactos, y obviamente un turista va en busca de tranquilidad y estar en un lugar agradable. Acá voy, Me llamó la atención justamente de que esto ya venía pasando, de que ya venía pasando en varios países de Latinoamérica, de que no éramos los primeros. Después me acabo de enterar de que en Brasil hará unos 20 días una operaria de una granja porcina de 22 años se contagió de una nueva gripe porcina, justamente por las condiciones de hacinamiento. Entonces, el problema es ese. Acá el problema es que nos quieren importar el modelo productivo, no nos están ofreciendo un simple acuerdo comercial, sino que nos están como decir, vendiendo gato por liebre, básicamente, porque nos están metiendo con el verso de que nosotros vamos a vender valor agregado con la transformación de granos, y con la venta de carne nos están metiendo todas las externalidades que uno no tiene en cuenta a la hora de llevar adelante este tipo de producción. De más está decir, como recién decía también Raúl, se plantea ubicar este tipo de granjas en el NEA y en el NOA, donde justamente la rentabilidad de los pools de siembra son menores, justamente por la lejanía a los puertos, y justamente ellos son los que deben estar traccionando para poder ponerle valor agregado a esos granos y poder avanzar en producir mayor cantidad de hectáreas para convertirlas en carne. Acá, según el SENASA, en
en el 2018, el 98% de la producción de cerdos está en manos de establecimientos que corresponden a planteles que están entre 10 y 300 madres, o sea, son planteles chicos, son pequeños productores. Justamente esas producciones también tienen muy diversificada su alimentación, a diferencia de lo que se plantea en estas megagranjas. Estas granjas porcinas, también lo que nadie generalmente mete, es el tema de la alimentación. Uno se olvida de que el cerdo es un animal omnívoro y que puede comer cualquier tipo de cosa, partiendo desde el pasto, por ejemplo. Y justamente hoy se están desarrollando muchísimos sistemas alternativos de crianza pastoril, mucho más acordes a la naturaleza, donde no se juntan estas excretas en estos piletones, donde no se consumen estas cantidades de agua y donde no se consumen estas cantidades de granos, justamente porque no basan su dieta 100% en granos. Lo que pasa es que los productores, no los productores de cerdo, no quiero caer en esa confusión, sino que ciertos sectores de la producción, la cámara de productores de cereales, la cámara de los dueños de frigoríficos, porque acá cuando preguntan a quiénes fueron consultados sobre todas estas cosas, no todos fueron consultados. Los productores de cerdos locales no fueron consultados. De hecho, ellos temen por su estabilidad. Ustedes piensen de que hay muchas dudas acerca de qué pasa cuando China quizás se reponga de su déficit en su cantidad ¿no es cierto? En su déficit de demanda, ¿no? de cerdos, y esas granjas vuelquen justamente toda la producción carnicera al mercado interno. Entonces, todas esas son preguntas que los pequeños productores se hacen y temen por su producción. Estos son datos nuestros, los que yo les muestro acá. En la Argentina son 20.000 establecimientos, fíjense cómo está repartido, qué diversificado que está, la cantidad de personal que está involucrado de manera directa y de manera indirecta. El personal que está involucrado de manera indirecta es muy parecido a lo que ellos plantean. Ellos plantean 42.000 personas, esto es lo llamativo también, fíjense cómo apuntan a una mayor precarización. Dentro del sector porcino argentino la precarización es muy alta, muy alta. En general, los pequeños productores todos trabajan bajo, es familiar o con pocas, como decir, no tienen muchas cuestiones en regla, como decir. Sin embargo, involucran mucha mano de obra, cerca de 35.000 personas, para producir lo mismo que ellos plantean producir con 10.000 personas. Sin embargo, el personal indirecto, que es en general lo que está relacionado con el transporte y la parte de frigoríficos, es casi la misma, la que ellos plantean, pero no así para las granjas. Después, si se pueden ver, coincidimos casi con Raúl en la cantidad de producción y eso, pero no viene mucho al caso para analizar. Esto es lo que propone el plan de Felipe Solá y el ministro Neme. Estas son las provincias que
que plantean la instalación: Santiago del Estero, Formosa, Chaco, Entre Ríos, Salta y Corrientes. 9.500 puestos de trabajo y hasta 42 indirectos. Bueno, esto ya es de conocimiento general. Ninguno plantea de qué manera, por eso estas plantas son todas plantas cerradas. Nosotros le decimos tranqueras cerradas porque nadie te deja entrar a estos lugares a ver cómo están produciendo. Lo que ellos dicen, no se puede entrar por una cuestión de bioseguridad, a ver si vos traes una peste. Es una mentira. En realidad, no te dejan entrar para que vos no puedas ver de la manera inhumana en que están tratando a esos animales y en que tienen a esos animales. Son sistemas productivos que están llevando a la extinción de ciertos antibióticos porque ya las penicilinas, las tetraciclinas no tienen ninguna efectividad. Muy interesante esto, lo que dijo la médica española en Albacete, ¿no? Bueno, ya lo dijo Raúl recién también, un importante porcentaje de los trabajadores de las granjas sufren irritación o enfermedad pulmonar crónica. Imagínense que si eso lo sufren los trabajadores, también los animales, no es a quien le interese más, pero es la forma en que se trabaja. La forma en que se trabaja y en que tienen que estar viviendo esos animales que van a ser sacrificados. Entonces, ya que encima los vamos a sacrificar, lo mínimo que uno puede hacer es darle una vida digna. Y en estos lugares no se les da. Y bueno, y ahora estamos nosotros en la Argentina descubriendo este tipo de situación, porque justamente acá, como se planteaba antes, nuestro sistema productivo tiene solamente un 1,1%. Tiene un 1% de que son productores medianos o grandes. Entonces, ante una situación de sanitaria o de problemática sanitaria, como bien también antes lo nombró Raúl, en Georgia, se puede contener de una manera mucho más rápida. Si nosotros tenemos otro sistema productivo como lo que se propone, es distinto. Fíjense ahora, Alemania, también otra noticia, Argentina importa genética desde Alemania. Ahora Argentina cerró la importación ayer, este dato es de ayer. Argentina cerró la importación de cerdas, de vientres o genética desde Alemania, porque Alemania detectó brotes de peste porcina africana por la relación comercial con China. Entonces, la peste porcina africana en Argentina es exótica, quiere decir que no existe la enfermedad acá. La enfermedad que existe acá es la peste porcina clásica. Y bueno, y es el cuento de la buena pipa. A mí que me vengan a decir de que las granjas porcinas que se van a instalar van a tener aire acondicionado, biodigestores que van a suministrar electricidad, una planificación económica, estratégica, ambiental y demás, yo no le creo nada. No le creo nada. Lo único que yo veo es lo que viene sucediendo. Y justamente, sí, el sistema productivo actual, que es lo que impera, que es polutivo y degradante del ecosistema, es lo que viene generando un escenario para las posibles enfermedades. Ya pasó con la gripe A, con las aves, y ahora con el COVID, ¿no? Y en cierta manera lo que se intenta hacer con los cerdos es como los cerdos es
es la nueva industria avícola. Ustedes piensen que la industria avícola está completamente integrada, de arriba para abajo, ya los productores primarios no tienen ningún tipo de, o sea, solamente ponen sus instalaciones y ahora casi que ni siquiera, no sé si alguno conoce cómo es la producción de aves de engorde, me refiero, no las gallinas ponedoras, pero con los de aves es así, y con la producción de cerdos quieren hacer algo parecido, justamente, por eso hasta están integrando a los productores, los productores de aves. Antes le daban el alimento balanceado hasta que llegaron los pools de siembra y ahora directamente los pools de siembra son los que llevan los granos a las plantas de alimento balanceado y generan un valor agregado a través de la carne aviar. Y ahora van a hacerlo a través de la carne de cerdo. De más está decir de que, bueno, todo esto genera una complejidad ecosistémica, ¿no? Que en el contacto con el humano, todas estas enfermedades están al pie del cañón para transmutar y generarnos pandemias. Esto, una evaluación ambiental estratégica, qué, dónde, cómo, quién va a producir estos cerdos, es lo que menos están preguntando. Lo único que les interesa a Felipe Solá y al ministro Neme es justamente la relación comercial, una relación comercial. Pensemos estos módulos requieren mínimo de 100 hectáreas. 100 hectáreas es una superficie interesante, para no decir una superficie grande, en la cual tienen que haber plantas de acopio, prensado de soja, todo eso se tiene que procesar para poder llevar a un alimento balanceado, después un frigorífico, biodigestores, o sea, son cosas siempre encima pensando en este tipo de modelo productivo. Y para esa cantidad de cerdos, ¿no? Y bueno, a modo de conclusión, justamente, ¿no? Es lo que veíamos un poco antes, como para estos videos que a mí me parecieron muy interesantes compartirlos. Estas granjas se abren en poblados en donde quizás son poblados de 6.000 habitantes, 10.000 habitantes, son pueblos rurales de 10.000 habitantes y 25.000 cerdos. O sea, porque de todos modos son poblados de 6.000 habitantes con 25.000 cerdos, de los cuales se necesitan 1.000 trabajadores para esa planta. No corresponden demasiado, no van, son fuentes de trabajo muy inestables, y ni hablar de cuando uno se pone a pensar en todo el impacto ambiental, ¿no? Obviamente. Y después, pensando con respecto a lo que hoy estamos viviendo, ¿no? Que nos toca con la pandemia que estamos viviendo, bueno, sí, es una bomba de tiempo porque todo sale de ahí, pero pensar en que nosotros tenemos que seguir discutiendo si sí o si no este tipo de granjas también es un poco atrasado. Me parece que nosotros tenemos que dar un pie adelante, empezar a decir que este tipo de granjas ni siquiera deberían ya estar discutiéndose. Nosotros no deberíamos estar discutiendo si podemos o no podemos instalar una granja de 12.000 madres, sino deberíamos estar discutiendo si estos modelos productivos son o no aptos para este mundo. Nosotros hoy en día ya tendríamos que estar discutiendo que solamente se pueden instalar
modelos productivos regenerativos que colaboren a regenerar la tierra, modelos productivos que colaboren a absorber dióxido de carbono, a bajar la temperatura del planeta. Con respecto a la tierra, pueden ser grandes o chicas, pero siempre que sean manejadas en pos de ¿cómo se llama? De colaborar en pos de colaborar justamente a cambiar el clima, a mejorarlo al clima, porque uno puede tener, ya va a pasar a segundo plano la cantidad de hectáreas que uno tenga, sino la forma en que las explota. Y un poco de todo eso. Me parece que esto como la última frase, que el agronegocio se reacomoda en búsqueda de territorios sanos y que nos deja a su paso mierda, peste y enfermedades, es algo que ya conocemos, no es ninguna novedad. Me parece que nosotros desde Tribuna tendríamos que empezar a plantear un poco alternativas al sistema productivo capitalista y mostrar que otros sistemas productivos a escala mundial son posibles, con bienestar animal, que no se base todo en el monocultivo de 5 cultivos, como son el girasol, la soja, el maíz, ni siquiera llegó a 5, el trigo, la cebada. No sé, me parece que tenemos que ir por eso y no mucho más. Me parece que ya con esto termino la presentación, pero me parece que por ahí va la cuestión. Obviamente que la negativa a la instalación de las granjas porcinas va por ahí. Me parece que el impacto es negativo por donde se lo mire, desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista ambiental es negativo. Y bueno, y nosotros podemos mostrar otras alternativas. Ahí estamos. Yale, muchísimas gracias. Fíjate de apretar lo de dejar de compartir. Así. No. No, bueno, ahora antes de pasar a nuestro último orador, Safi, quería, bueno, contar un poco, si no sé que la convocatoria capaz llegó por distintas fuentes, distintos medios. Recordarles que, bueno, esta charla la organizamos en conjunto desde EBET, la agrupación del Partido Obrero e Independientes en veterinaria, y también desde Abriendo Caminos, la agrupación del Partido Obrero e Independiente en agronomía. Esto, bueno, es porque estamos realizando esta serie de charlas de cara a lo que va a ser el Congreso de la UJS, que va a ser el fin de semana próximo, que no me acuerdo los días, porque no sé qué día vivo, creo que es 25 y 26, si no me equivoco. Sí. 25 y 26. Gracias, Sofi. 25 y 26, donde, bueno, vamos a tener varias comisiones. La idea es que, bueno, podamos juntarnos la juventud, y obviamente quienes más quieran también son bienvenidos, no hay ningún tipo de límite de edad, para seguir debatiendo. Bueno, va a haber una comisión ambiental donde podemos seguir desarrollando estos temas, pero bueno, también va a haber comisiones educativas, también obviamente como estudiantes nos queremos plantear al servicio de quién está la educación y qué tipo de formación queremos recibir como futuros profesionales, mismo, bueno, en este marco de la virtualidad y de luchar para que nadie sea excluido de la educación por no tener los medios tecnológicos para sumarse, y bueno, y demás comisiones. Así que, bueno, nada, a quien le interese, por los mismos medios que les fue llegando el link, ya sea quien le haya girado el link, o escribiendo a las redes de nuestras agrupaciones, de EBET o Abriendo Caminos, o directamente de la UJS,
nos pueden preguntar para participar en el Congreso si les interesa y seguir debatiendo, bueno, el tema que cada uno prefiera. Así que bueno, sin más, les recuerdo que si tienen alguna pregunta, ya sea para Ale, para Raúl o bueno, para Safi que aún no habló, la pueden ir dejando por el chat de acá, así al final las leemos. Así que bueno, Safi, te dejo aquí. Le pido por favor a la persona que tenga el micrófono abierto que lo apague. Genial, porque escuchaba todo el eco. Espero que estén disfrutando de esta charla. Yo la verdad es muy difícil hablar después de estos dos genios que nos acaban de venir a tirar toda la data, pero bueno, voy a intentar meter otra arista de lo que podemos ver frente a, bueno, este acuerdo. ¿Se escucha bien? Perfecto. Genial, pues yo escucho un ruido rarísimo, no sé de dónde es, pero bueno, está bien. Entonces, arrancamos. Bien, ya sabemos que como repudio al acuerdo, el 25 de agosto hubo una jornada de movilización que fue masiva y nos movilizamos con Tribuna Ambiental y con todo el Frente de Izquierda y las organizaciones ambientales también, en 48 puntos diferentes del país. Y se puso una segunda movilización para el 31 de agosto. Al día siguiente, o sea, al día siguiente después de la manifestación del 25, el 26, digamos, el movimiento Arraigo, que es el PJ, organiza esta charla con funcionarios de la que antes hablaba Raúl, donde estuvieron Felipe Solá, que es el principal responsable de que en el año 95 se haya firmado un acuerdo para establecer que se cultive soja transgénica y, bueno, traer el agronegocio hacia nuestro país, pues sabemos que la plantación de soja, la plantación de transgénicos, perdón, viene aparejada de justamente los agrotóxicos, entonces es el principal responsable. También estuvo Basterra, que es el ministro de Agricultura actual, y hoy Felipe Solá es canciller. Entonces es el principal responsable actual de este acuerdo con China entre cancillerías. Porque lo que dicen es que no son acuerdos nacionales, sino que son acuerdos entre privados y no tienen que pasar información al no ser estatales, digamos. Si no se entiende, después please dejen las preguntas, pero me parece que se explica por ahí. La cuestión es que esta charla que organizaron con los funcionarios era un Zoom que lo estaban mostrando por YouTube al mismo tiempo, tipo haciendo un vivo. Y la verdad es que me río para no llorar porque el canciller Felipe Solá salió a decir que les que nos fuimos a movilizar el 25 de agosto somos militantes que escuchamos lo que queremos oír. Y esto es para deslegitimar toda la lucha ambiental que venimos dando desde siempre, pero más poniéndole el énfasis a esta cuestión que ataca directamente intereses monetarios capitalistas, ¿no? Entonces, y en un momento, esto fue la verdad también gracioso para no llorar, en un momento hasta buscó empatizar con el movimiento de pueblos fumigados diciendo que si se aprobaba este acuerdo, en algunos lugares del país ya no iban a tener que fumigar con agrotóxicos cerca de escuelas, pueblos, cuando él mismo es el responsable de que todo esto empezara en el 95 y nunca le dio entidad a la lucha de los pueblos fumigados. Bueno, y después Basterra, el ministro de Agricultura, como ya había dicho, dijo que vivimos en un país deshabitado con una moneda que puede producir para el mundo. Bien, no vivimos en un país deshabitado, claramente, pero ¿qué pasa? Para estas personas, si no estamos explotando al 100% todo el territorio, entonces el terreno está siendo desperdiciado. Si no lo estamos explotando, me refiero a
si no hay una plantación de algún tipo de transgénico o si no hay algún tipo de ganado, entonces estamos desperdiciando el terreno. ¿Y por qué les interesa tanto que se exploten en su máxima expresión toda la tierra que se pueda? Y bueno, acá entra en juego esto de la moneda que puede producir para el mundo. Nuestra producción de alimentos no es para alimentar al pueblo y menos al pueblo argentino. Es para exportar y ganar dólares para pagarle a los acreedores, al FMI, bueno, las deudas que ya este gobierno asumió diciendo que son pagadores seriales de la deuda, entonces de algún lado tienen que sacar estos dólares, los sacan de acá. El tema es que fueron tales las atrocidades que dijeron estas personas y el resto del conjunto, que también estaba Neme, como recién mostraba Raya, y varios funcionarios más, fueron tales las atrocidades que dijeron que tuvieron que parar de transmitirlo en vivo por YouTube y quedó una charla ahí tipo mesa chica, entre ellos felicitándose por el acuerdo y qué sé yo, y todo el movimiento ambiental salió a repudiar de una manera que se venía para el 31 masas y masas y masas. Bueno, el tema es que esta gente sabe leer a la sociedad como lo hacemos nosotros, entonces el 30, o sea, un día antes de la segunda manifestación que habíamos quedado, Cancillería saca un tuit que no sé qué legitimación, qué tipo de oficial puede ser sacar un tuit diciendo que en noviembre, o sea, se pasaba para noviembre la firma de este memorándum de entendimiento y que había que incluir, bueno, un artículo respecto de las leyes ambientales, la biodiversidad, lo que ya dijeron los otros compañeros. El tema es que esto podemos caracterizarlo como un intento de apaciguar a las masas y apaciguar aguas, ¿no? Tipo, te mando este tuit un día antes de la movilización porque no quiero que haya un levantamiento de masas. Entonces, esto sigue fomentando el pacto social del que siempre habla el kirchnerismo. Bueno, sabemos, este curso lo conocemos, seguimos para adelante. Sin embargo, le salió el tiro por la culata porque el 31 la movilización fue muchísimo más masiva que la del 25. Bueno, en toda esta odisea, lo que tenemos que sacar y con lo que nos tenemos que quedar es que la lucha sirve y rinde frutos. Voy a traer una experiencia porque, bueno, soy un poco, ¿cómo se dice? Me da mucho orgullo lo que estoy a punto de contar, pero tenemos una experiencia en agronomía de cómo la lucha y la unión docente estudiantil logró que, o sea, la FAUBA siempre tuvo convenios contaminantes, pero había un convenio que tenían con Benetton, que es el propietario de las tierras donde se encontró Santiago Maldonado. Entonces, en 2017, la Unión Docente Estudiantil logró que se derogara ese acuerdo, ese convenio, porque, o sea, bajo ningún término iban a dejar que esto siguiera pasando desapercibido, digamos. Entonces, bueno, volviendo un poco al acuerdo, la postergación de la firma es un avance, es una victoria que nos tenemos que atribuir. Pero, sin embargo, esta lucha no terminó. Y es fundamental que sigamos golpeando con un solo puño. Por eso tenemos que ir como un frente único de lucha. Por eso les queremos invitar a la manifestación del 25 de septiembre contra el acuerdo, porque no lo queremos ni en agosto, ni en noviembre, ni nunca. Muchísimas gracias, compañeros. Joya. Bueno, muchísimas gracias a vos, Safi, también, bueno, a Ale y a Raúl, por sumarse y a todos quienes se sumaron a escuchar la charla. Bueno, esto, les recuerdo que va a quedar grabada igual por si alguien se tuvo que ir o si se sumó más tarde para que podamos retomar o por si la quieren compartir con alguien más. Bueno, nada, si al menos si alguien quiere hacer alguna pregunta o algo,
bienvenido ahora. Y si no, bueno, terminamos acá y de vuelta muchísimas gracias a todos por participar. Bueno, Yo si nadie tiene preguntas, tengo un chivo de algo para dale. tirar. Pero primero las preguntas. Decilo y mientras cualquier cosa, si llegan preguntas. Dale, genial. Bueno, volviendo con esto de los convenios contaminantes, se van a firmar mañana, que es nuestro último consejo directivo, o sea, el último consejo directivo donde va a poder participar Abriendo Caminos, que es la única agrupación, bueno, independiente de las autoridades. Se van a firmar convenios contaminantes con BAF, con APRESID, con todas las empresas del horror. También ya se firmaron con Monsanto y Bayer, que son lo mismo ahora. Entonces lo que estamos impulsando es, estamos llamando a hacer una comentada masiva, arrobando a FABUBA Oficial, en contra de estos convenios. Está en nuestra cuenta de Instagram, es el último posteo, es un video donde explicamos un poco qué son los convenios, por qué estamos en contra de los convenios, y les invito a todos a que vayan a pronunciarse en contra, porque la verdad no es la forma de financiar la universidad pública. Genial. Bueno, los pueden encontrar entonces como Abriendo Caminos en Instagram para leer un poco más sobre estos convenios entre la Facultad de Agronomía y estas empresas contaminantes. Bueno, sin más entonces, de vuelta, muchísimas gracias a todos por participar. Y nos estamos hablando. Bueno, gracias. Muy amable, chicos. O fuimos muy Gracias a claros ustedes o nos también. interesó mucho el tema.